Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bueno, mis amados, aquí estamos en el tema propuesto para esta semana, la celebración del Día de Mamá. La celebración del Día de Madre. Y por supuesto, a la par tendremos que considerar el tema de la celebración del Día de Papá. Y por supuesto, a la par del tema debemos considerar la celebración del Día de los cumpleaños. Siempre la pregunta frente a estos temas es muy interesante cómo el ser humano, cuando tenemos este tipo de celebraciones, inmediatamente ocurre una pregunta en el corazón de muchos y ¿es esto bíblico? ¿Es esto realmente establecido por Adonai? ¿Es acaso esta una celebración del mundo? ¿Es acaso esta una celebración pagana? ¿Es acaso una celebración de idolatría? Y esas preguntas, pues se ven preguntas interesantes, por supuesto. Pero me hago también a su vez una pregunta. ¿Por qué no nos preguntamos, ¿será que debo estudiar la Torá? ¿Será que debo cumplir con mi Shabbat? ¿Realmente debo reconocer los mandamientos, las ordenanzas? ¿Realmente debo ser fiel con mis diezmos, con mis ofrendas? ¿Realmente debo cumplir con las convocatorias de Levítico 23? ¿Será eso bíblico o será eso pagano? Pareciera ser que hay preguntas que nos llaman la atención cuando tenemos algún tipo de interés personal en la pregunta. Pero preguntémonos, ¿Shabbat es bíblico? ¿Es de origen griego, babilónico, de Roma, del paganismo? Porque si hacemos una pregunta o hacemos la otra, como diría alguien por allí, alguna vez alguien decía, así como pregunto una cosa, pregunto otra. Por supuesto que sí. Vamos a tratar de ir resolviendo la historia. Creo que la primera parte del programa fue supremamente clara. ¿Cómo no recordar, mis amados hermanos, la importancia, el valor espiritual, emocional, bíblico de honrar a nuestros padres? Shemot, capítulo, ya usted sabe, espero que le haya quedado claro. Es más, me parece que sería importante que vayamos al texto, porque no quiero que suene solamente como una palabra que el pastor Alfaro dio, que se le ocurrió y que ya pasamos por alto. Vamos a ir al libro de Shemot. En el capítulo 20, por favor. Capítulo 20, allí están las palabras que Adonai pronunció. Y puntualmente vamos al verso 12. Estoy recordando lo que ya vimos en nuestro programa anterior. Honra a tu padre y a tu madre para que se alargue tu vida en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Honrar a nuestros padres. No nos dice celebre el Día de la Madre, celebre el Día del Padre. Mayo, el mes de la Madre. Junio, el Día del Padre. No, por favor. Nos dice esta palabra que honrar a padre y madre es una misbot, es una ordenanza de la Torá. Y esa ordenanza no es un asunto de un día en particular, es de los 365 días del año. Pastor, pero es que eso de la celebración de la madre y la celebración del padre es un asunto comercial que la radio, la televisión, los productos, las empresas ofrecen. Hermanos,
Sí, no cabe la menor duda que frente a una celebración tan extraordinariamente importante como el Día de Padre o el Día de Madre, pues el comercio obviamente ejerce su labor. ¿Cuál? El comercio. El vender productos que sean afín con él o con ella. Y mencioné en el programa anterior que gracias al comercio, probablemente muchos despistados por allí se enteraron que es el Día de Madre o el Día de Padre. Entonces, no veamos la experiencia comercial como algo negativo. La experiencia comercial pues está muy atenta a que hay un día especial de celebración. Obviamente nosotros estamos hablando de la importancia bíblica en la Torá de todos los 365 días del año, honrar, bendecir, cuidar, amar, proteger, atender, enseñar, estar atentos a todo cuanto nuestros padres necesitan. Entonces, entendiendo ese concepto, definitivamente no existe ni un regalo, ni una invitación que podamos hacer a papá o a mamá que pueda compensar o recompensar la grandeza de la vida que nos han entregado. No podremos recompensar todo el amor, el sacrificio, el cuidado que cada uno de ellos en su respectivo orden nos han podido entregar. Por lo tanto, cuando nosotros oramos por nuestros padres, cuando nosotros les bendecimos, cuando nosotros les entregamos palabras de gratitud con hechos, con acciones, pues entonces, si hacemos eso cada día de nuestra vida, hay una promesa y esa promesa dice que nuestros días a su vez serán largos y además que todas nuestras cosas, nuestras tareas, nuestras labores nos saldrán bien. Esto es importante. Por lo tanto, para este tema de Día de Mamá y los regocijos y agasajos que podamos cumplir, pues evidentemente solo tienen como validez e importancia reconocer con mamá: gracias mami, gracias mamá por haberme dado la vida. Gracias por tus cuidados, gracias por tu amor, gracias por tu apoyo en mis días de infancia, en mi adolescencia, en los momentos difíciles de mi juventud, en los momentos en los que probablemente no tenía un camino por donde despegar mi vida y nuestros padres estuvieron allí haciendo probablemente el esfuerzo más grande posible de parte de ellos, de tal manera que nosotros alcanzáramos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros ideales. ¿Cómo no recordar, repito, todos los esfuerzos que nuestros padres han podido hacer permanentemente para podernos llevar hacia una esperanza de vida, hacia una mejor educación, hacia los sueños en la profesión que hoy podemos desarrollar? Así es que no se trata que un día en particular celebremos Día de Padre o Día de Madre con el único propósito, repito, de probablemente hacer el gran agasajo, el único del año, y los demás 364 días del año estamos desaparecidos de la vida de nuestros padres. ¿Cuántas familias, repito, solo se reunirán una vez al año para esta ocasión? ¿Cuántas mamis extrañarán a sus hijos? ¿Cuántas mamis de pronto no tendrán noticias de ellos durante 364 días del año? Eventualmente para este día comercial aparece el hijo pretendiendo, repito, con unas flores o con un regalo compensar todo lo que no ha hecho durante el año. Bueno, más vale tarde que nunca, diría alguien por allí. Pero sin embargo, acompáñenme por un momento, por favor, al libro de los Efesios. Vamos a estar en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, y leámoslo a partir del verso 1. Hijos, obedezcan en el Maestro a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del maestro, del moré o de la morá. Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con respeto y reverencia, con sinceridad de corazón,
como al Mashiach. Verso 6, no sirviendo solo cuando los están mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos del Mashiach, hacedlo haciendo la voluntad de Elohim con ánimo. Aquí podríamos considerar varios aspectos en este texto del libro de los Efesios, en el capítulo 6, leí del verso 1 al verso 6, en Efesios, para entender algo, amados hermanos. Como padres, y para ser merecedores de esa honra que Shemot nos menciona en la Torá, se hace necesario que formemos en nuestros hijos un nivel de fundamento y de preparación, de tal manera que aprendamos como padres a educar a nuestros hijos en aspectos que no necesariamente sean la academia en el sentido estudiantil, en el sentido de las matemáticas, las ciencias sociales, etc. Me refiero a los principios y a los fundamentos del ser humano. La integridad, la moralidad, los principios de vida. ¿Cuántos de nosotros crecimos con padres que probablemente a duras penas fueron a una escuela y apenas probablemente leen y escriben, no entraron a una escuela universitaria, no ejercieron una profesión o una profesión intelectual académica, pero sin embargo de estos padres aprendimos buenas maneras de saludar, buenas maneras de educación en la comunidad, y aprendimos valores y fundamentos. Yo mencioné en el programa anterior un poco la historia de papá y les mencionaba, y lo diré siempre, tengo el mejor recuerdo en mi corazón acerca de la vida de mi padre, a quien honramos todos sus hijos, 4 hijos. Digo 3 porque falleció uno de mis hermanos, pero los 4 hijos honramos en vida a nuestro Padre. ¿Cómo lo honramos? Obedeciéndole, amándole, cuidándole, protegiéndole, apoyándole. Tuvimos una relación hermosa con nuestro Padre. No fue un hombre millonario, pero fue un hombre absolutamente excelente. No fue un hombre formado académicamente, pero era un hombre extremadamente culto. Repito, no era un hombre económicamente solvente, pero nunca nos hacía falta nada. Lo vi esforzarse, batallar en el día a día para formar un hogar, establecer un techo en el que vivir, que haya provisión sobre nuestra mesa, y su gran esfuerzo por formar la parte académica nuestra como sus hijos. Gloria al Eterno por su vida, gloria al Eterno por la vida de mamá, una mujer íntegra de hogar, de casa, una mujer entregada completamente a su esposo, completamente a sus hijos, de quien aprendimos, por supuesto, su amor, su integridad también como mujer, su esfuerzo, su valentía, su respaldo, su apoyo, su buen consejo y, por supuesto, sus llamaditas de atención y sus buenos tirones de orejas en los momentos necesarios. Entonces, en esta historia concluimos que no podemos pasar por alto de ninguna manera el concepto importante en la vida de celebrar la reunión de nuestros padres, honrándolos como nos lo indica Éxodo capítulo 20, verso 12. Ya el aspecto comercial, el aspecto de los regalos y la inundación de la publicidad es un tema aparte que no es importante para nosotros. Número 1. Muchos de ustedes entonces me escribieron, pidiéndome que hablemos un poco del origen, de la historia. ¿Cómo nos interesa la historia? Y qué bueno que nos ocupemos de esto. Así es que vamos a hacer un muy breve recuento de algunos aspectos interesantes de la historia. Para concluir que obviamente tiene un origen griego, que obviamente tiene un origen de dioses paganos, que obviamente tiene toda una trayectoria, por supuesto, porque aún en medio del paganismo y en medio de las religiones, también se honraba a una mujer, mamá. Que se honraba a dioses del paganismo. Bueno, por favor, esa es otra historia. Vamos a entrar a los detalles.
Este origen de la celebración del Día de las Madres, por supuesto, tiene un principio en lo que conocemos como la antigua Grecia. Pero con el tiempo y con el paso de los años, esta acción se ve reflejada en diferentes naciones para diferentes tiempos hasta que se convierte casi que en una fecha única para todos los países en el mundo. Así es que la celebración del Día de las Madres, que tiene como principio Grecia, tenía como propósito una celebración de honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Hermanos, esto no significa entonces que yo voy a desconocer la honra de papá y mamá, porque la celebración tuvo como un principio histórico a una diosa pagana, como la quiera llamar, babilónica, griega, llamada Rea, que en la historia dice que era la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Todos sabemos que esto es una historia. De hecho, hay una palabra puntual que no la tengo en este momento en mis labios, pero cuando hablamos de toda esta historia de los dioses de Grecia y demás, pues entendemos, amados hermanos, que es eso, parte de una historia y de una creencia, por favor. Durante el siglo XVI en Inglaterra, comienza una celebración con un día llamado Servicio de Domingo, denominada Domingo del Servicio a las Madres, en la cual se honraba a las madres de Inglaterra y los criados tenían permiso y el día pagado para ir a visitar a sus respectivas madres. En aquel tiempo, muchos de los pobres de Inglaterra trabajaban como criados para los hombres ricos y la mayoría de los trabajos que estaban lejos de sus hogares, por lo tanto, estos criados no tenían la oportunidad de relacionarse como familia. Esto fue una gran alegría para los criados que se les pagara su día de trabajo y a su vez podían visitar sus casas a sus familias y celebrar con mamá. En lugares como en los Estados Unidos, el origen del Día de las Madres es una tierna historia de una joven que pierde prematuramente a su mamá, quien concibió la idea de dedicar un mensaje un día sin igual para rendirle tributo a su madre. Anna Jarvis, de Filadelfia, luego de la muerte de su madre en el año 1905, decide escribir a maestros, religiosos, políticos, abogados y otras personalidades para que le apoyen en su proyecto de celebrar un Día de Madre, en el aniversario de la muerte de su madre, el segundo domingo de mayo. Tuvo muchas respuestas y en 1910 ya era celebrado en casi todos los Estados Unidos. Viendo la joven Jarvis la gran acogida de su iniciativa, logró que el Congreso de los Estados Unidos presentara un proyecto de ley a favor de la celebración del Día de Madre, aquí en este país americano. En 1914, luego de liberar el proyecto de Día Madres, la fiesta se convirtió en una fiesta nacional que debía ser celebrado el segundo domingo del mes de mayo. Así es que posteriormente este mismo efecto se fue repitiendo en celebraciones de otros países en diferentes fechas, como lo conocemos hasta el día de hoy. En ese orden de ideas, mis amados hermanos, ¿qué podemos resaltar? No hay duda de que definitivamente el ser humano tiene en su corazón la expectativa y la posibilidad de gratificar, de agradar, de reconocer, de honrar de una u otra manera a esos seres queridos. Igual tenemos el día del profesor, el día del pastor, el día del médico, el día del policía, el día del abogado, el día del ama de casa, bueno, yo no sé, todos los días posibles. Hoy tenemos celebraciones de todo. En países como los nuestros tenemos el día de la reina de la panela, el día de la reina del aguacate, el día de la reina del chile, yo no sé, y celebramos y celebramos y celebramos y celebramos. Todas estas celebraciones, pues vamos a decir que tengan un origen, como muchos lo quieren llamar, de origen pagano. Si eso te satisface mencionarlo de esa manera, pues solo tiene como propósito presentar un reconocimiento en particular a quien ejerce una profesión en particular o quien requiere un reconocimiento, repito, según su celebración, su actividad, etc. Es decir, que
La celebración del Día de las Madres, en ese calificativo que se le ha querido presentar como una fiesta pagana, pues tiene un origen, repito, en Grecia, y desde el siglo XII particularmente se empezó a celebrar un día también en el día cuarto de la época de Pesá o Pascua, dedicado a honrar con flores y ofrendas a la iglesia en la que cada uno hubiese sido llevado a bautizar. Esta celebración de la maternidad está presente en prácticamente todas las civilizaciones de la historia. No solamente hablemos de Grecia, no solamente hablemos de Roma, no solamente hablaremos de Persia, no solamente hablaremos del imperio babilónico, no solamente hablaremos de las culturas indígenas en nuestras naciones, todas, indistinta su condición, su credo, su religión, todas celebran un día en particular a la mujer, a la mamá en especial. Ya vimos entonces cómo esta Rea, en la diosa de Grecia, llamada madre de los dioses, Zeus, Poseidón, Hades, Júpiter, Neptuno, Platuno y todo lo Platón y todo lo demás. Bueno, recogiendo la tradición, esta tradición helénica, los romanos bautizaron esta celebración con el nombre de la Hilaria, fecha del 15 de marzo. Día señalado para arrancar 3 jornadas de ofrecimientos en el templo de Cibeles. Con la llegada de los creyentes en la religión del cristianismo, la celebración se transformó en una fiesta en honor a las madres. Esto es, en particular, haciendo mención a la que conocemos en la religión como la Virgen María. En el siglo XII comenzó a celebrarse un día, el cuarto domingo de Pesá, dedicado a honrar con flores y ofrendas a la iglesia. Esta celebración, no obstante, por muchas circunstancias fue siendo cambiada en diferentes tiempos por diferentes actividades feministas y activistas en diferentes naciones. No quiero entrar a cada nación en particular y cómo ocurrieron estas respectivas celebraciones en cada nación en particular. Ahora, ¿qué es importante recordar? La iniciativa que se tomó de celebrar el Día de las Madres ha sido la misma iniciativa que ha tenido como propósito celebrar otros eventos importantes que nosotros conocemos hasta nuestros días. Repito, fechas importantes como el Día del Maestro, el Día del Pastor, etc. Así es que resumamos esta historia. Las primeras celebraciones, entonces, del Día de la Madre se remontan, repito, a la antigua Grecia. Es lo primero que vamos a encontrar en la historia. Ya vimos entonces que había una diosa llamada Rea, diosa griega, a quienes se le reconocía con el nombre de diosa o madre de los dioses, y que posteriormente los romanos lo llamaron Hilaria. ¿Importante ese dato para nosotros? Sí, es importante porque todos queremos conocer, repito, parte de la historia. Ya vimos cómo en Inglaterra se dio un acontecimiento en particular y todos estos acontecimientos tenían como propósito la religión, pensando en la adoración a la Virgen María. Entonces allí es donde surge un poco la incomodidad entre muchos de los creyentes, particularmente en Torá. Por supuesto, y lo entiendo, cuando decimos, bueno, pastor, pero es que en la religión católica celebran el Día de la Madre en honor a María. Bueno, en Grecia lo celebraban con relación a una diosa, la diosa de los dioses griegos o de la historia griega. En la iglesia del nivel 2, en el contexto evangélico, pues ¿qué ocurrió? Nosotros pasamos del nivel 1 al nivel 2 y básicamente el concepto sigue siendo el mismo. Las mismas celebraciones del mundo, las mismas celebraciones sin tener en cuenta el origen o de dónde evidentemente ellas comenzaron. Pero para el fondo que estamos buscando, ya tenemos claro que sí, evidentemente la historia nos muestra que su origen tiene un sentido totalmente del mundo. Pero volvamos un poco más atrás, amados hermanos, para que esto nos vaya quedando claro. Estoy un poco inquieto con el tema, porque muchos de ustedes me han escrito y en la gran mayoría de los hermanos y hermanas que me escribieron sus mensajes, tienden todos a reconocer en sus corazones de que evidentemente la fiesta o la celebración de Día de Madre es, por lo tanto, una celebración pagana.
y la expresión es fuerte. Eso es paganismo. Pero independiente de su origen y su historia, hermanos, amados hermanos y hermanas, ¿cómo poder pasar por alto el milagro de la vida? Ese es el punto y el centro en el que creo que debemos concentrarnos. ¿Cómo olvidar que tenemos un papá, una mamá, y amarlos y honrarlos como la misma Torá nos enseña? Claro, alguien me hizo entonces esta mención. Pastor, pero igualmente entonces la Navidad también tiene origen pagano, entonces celebremos Navidad. Hermanos, pues entonces aquí necesitamos, diríamos, un poquito de entendimiento, discernimiento, madurez y carácter para comprender que una cosa no tiene que ver con la otra, aunque las dos sean en un origen pagano. Es tan elemental como pensar en lo siguiente. Hablaba justamente el día de hoy con alguien respecto a este tema. Cuando nosotros estudiamos simbología, y sé que muchos de ustedes conocen lo que estoy mencionando, la simbología, todo el mundo en materia de publicidad, el mercadeo, el aspecto comercial, todo lo que vemos en las vallas publicitarias, en la televisión, en los vehículos, el símbolo de cada vehículo, eso es un símbolo. Estoy seguro que si yo menciono el símbolo Mercedes-Benz o el símbolo Toyota o el símbolo Chevrolet, yo creo que inmediatamente viene a su mente la imagen, el símbolo correspondiente para esas marcas. Si yo menciono lo que llamamos la estrella de David, inmediatamente viene a usted esa marca. Y así sucesivamente, cuando estudiamos simbología, nos daremos cuenta que una muy buena parte de esos símbolos, todos tienen mensajes subliminales de carácter pagano. Entonces, ¿cómo no poder utilizar un vehículo Toyota o cómo no poder utilizar un vehículo Chevrolet? Porque el símbolo que tiene es paganismo. Bueno, si eso es así, entonces definitivamente muchas de las cosas que vestimos, prendas de vestir, zapatos, ropas de marca, definitivamente no deberíamos utilizarlas, porque muy buena parte de muchos de esos productos comerciales tienen mensajes subliminales que tienen como tendencia o elementos diabólicos, para ponerlo en esos términos, o elementos subliminales totalmente paganos. Obviamente, mis amados hermanos, que para ello tenemos un discernimiento, que para ello tenemos que valorar lo que estamos consumiendo, sea en alimentos, sea en ropa, sea en elementos, como repito, el caso de un vehículo, pero no repito porque el símbolo de Toyota tenga una tendencia subliminal, entonces si tengo un vehículo de esta marca, pues no lo puedo usar porque es anatema. Resulta que es el único vehículo que puedo tener, entonces, ¿qué puedo hacer? Vuelvo al punto, es necesario, amados, que cuando manejamos el tema del paganismo, o de la simbología, o de los utensilios, o de las celebraciones, no hagamos de estos temas extremos que se conviertan en algo caótico. Veámoslo en una reflexión desde el punto de vista optimista y desde un punto de vista en favor de la palabra. Me refiero en favor de la vida. Honrar a padre y madre es un principio de Torá. Y como principio de Torá no nos dice el segundo día de mayo o el primer día de junio o el segundo domingo, no. Honrar a padre y madre nos dice todo el tiempo. Ahora, recibí algunos mensajes en los que no quisiera realmente entrar a fondo, porque gracias a muchos de ustedes que me escriben, me compartieron testimonios, entre otras cosas, bastante serios, muy delicados, que no creo que sea pertinente mencionarlos, pero para traer a colación algunos conceptos. Muchos de ustedes tienen malas experiencias con papá y con mamá. Bueno, ese es un caso que no quise tratar desde un principio y realmente no quisiera entrar, como diría la pastora Pili, en ese terreno apache, porque son casos muy particulares o muy individuales que es mejor no considerar, por lo menos en este programa. ¿A qué me refiero?
Mencioné el caso de mi padre y de mi madre y doy gloria a Hashem por ellos. Me dieron la vida, me formaron, me establecieron, me ayudaron, me apoyaron, fueron mi amor, mi consuelo, mi vida, entregaron todo por nosotros sus hijos. Y fue algo, y tengo el mejor testimonio y la mejor enseñanza de parte de mis padres, aún mi madre en vida, a quien amo, respeto y honro. Amén. Pero la misma experiencia no la tuvieron todos los seres humanos. Hubo madres que desde muy pequeño nacimiento de un bebé los desecharon, los dieron en adopción, los tiraron literalmente a algún lugar. Alguien los recogió y ese alguien nunca supo quién fue papá o quién fue mamá. Historias como estas, por supuesto, que nos tienen que preocupar. Historias como estas se repiten de manera impresionante todo el tiempo y de mil maneras en muchos lugares. Por eso, alguien me decía, pastor, di con un padre, tuve la experiencia de tener un padre abusador, situaciones de este género, por ejemplo, di con la experiencia de tener una madre que no solamente era la esposa de papá, sino que fue una mujer de muchos hombres y tuvo hijos con muchos hombres y bueno, su vida fue una vida oscura. Entiendo esa situación. Por lo tanto, no me pida que la perdone, no me pida que la ame, no me pida que le celebre a estos seres que me trajeron al mundo y que se portaron tan indebidamente para conmigo en particular. No me pida que les celebre o que les ame o que les honre, porque fueron absolutamente la peor situación que pudo pasar en mi vida. Evidentemente que para este tipo de situaciones extremas que estoy considerando, según la oportunidad que ustedes me dieron de tratar este tema y me permitieron, no estoy mencionando a nadie en particular, pero me permitieron presentar algunos de estos temas, pues no cabe la menor duda, mis queridos amados hermanos, que se hace necesario que no con un programa como el del programa del día de hoy, o con una simple invitación de decirles, hermanos, ámenlos, honrenlos, cuídenlos, protéjanlos, ayúdenlos. Pues yo no tengo por qué proteger, ni ayudar, ni cuidar, ni nada a esa persona que fue perversa en mi vida. Bueno, allí debíamos pasar por un proceso muy particular. Si hoy tú eres una persona que conoce de la palabra, si hoy tú eres una persona que sabe, que viviste esa vida tan terriblemente difícil de infancia, en ese trato abusivo y lastimoso de parte de los padres, pero has pasado a una persona adulta, has recibido de la palabra, significa que ya tu corazón no puede ser el corazón del viejo hombre, sino que significa que en tu corazón ha habido un proceso de tratamiento, de limpieza, de pureza, de perdón, de tikkun, corrección de adentro hacia afuera, de por supuesto pasar por un tiempo de teshuvá, de arrepentimiento. Y si ya hemos logrado hacer de nuestro corazón un nivel de hombres y mujeres kadosh, alimentados por el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, entonces si aún todavía después de todo este proceso de transición, de tevilá, de tikkun, de techuvá y de todo cuanto hacemos a la luz de la palabra, si aún todavía albergas en tu corazón ese dolor, si aún todavía albergas en tu corazón ese, comillas, odio, esa repulsión hacia esos padres, significa que aún todavía necesitamos ser tratados por la mano del Maestro. ¿Cuánto más, pastor? El tiempo que sea necesario. Porque no hay la menor duda que cuando venimos a Torah, el principio y el fundamento de la Torah está enfocado en Yeshua, nuestro amado Mashiach. Y nuestro amado Mashiach, que fue a ese madero y entregó su vida por nuestra condición de pecado. Esa es nuestra fe. Esta es la fe que la Torah nos enseña. Él nos está entregando su amor. Él nos está entregando su vida. Él entregó todo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros.
Entonces, cuando comprendemos, en el corazón discernimos la grandeza del amor de Mashiach, entonces cuando la mente de Mashiach, ya no vivo yo, más la mente de Mashiach, más Mashiach vive en mí, y tengo el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, entonces ahora yo puedo comprender que a ese padre abusador o a esa madre, cualquiera que haya sido su condición de vida pecaminosa, no soy yo quien para juzgarles. Y por más indebido, inadecuado, indecente que hayan podido ser, los años han pasado, tengo la vida, Adonai cambió mi forma de pensar, mi forma de vivir. Ahora yo debo manifestarle a ellos la honra que ellos probablemente por sus malas acciones no merecieran, pero que por el amor de Hashem los voy a honrar, porque ahora tengo el amor de Hashem en mi vida. Esos serían ya otros puntos más a fondo que deberíamos posiblemente considerar a través de los ayunos de oración, a través de cada ayuno que se desarrolla, por ejemplo, aquí en Israel Casa Integral. Hay tantos niveles de ayuno a los cuales tú puedes acceder. Y si requieres información respecto a esto, por favor, comuníquense con nosotros. Aquí está nuestro correo electrónico disponible, nuestros números telefónicos están disponibles, aquí está el chat disponible. Comuníquense, por favor. Y permítanos encaminarlos por esta senda del ayuno, por esta senda del perdón, por esta senda del tikkun, por esta senda del amor de Mashiach. Porque querrámoslo o no, y por encima, repito, de cualquiera que haya sido esa mala experiencia con algunos de nuestros padres. Alguien me escribía, por ejemplo, diciéndome, pasé por la experiencia de un padre absolutamente violento, agresivo, alcohólico, drogadicto. Y le pregunté a esta persona, y hoy después, ¿qué edad tiene tu padre? No, ya mi padre es un mayor de 65 años. ¿Y cómo es tu padre hoy? Bueno, ya hoy no es una persona, ya no tiene los vicios, ya no está en el alcohol, pero es una persona que está pasando por graves asuntos de enfermedad y tengo que estar atento y cuidándolo cuando realmente yo no quiero hacer esto. Bueno, hermanos, si no lo aprendemos por revelación, lo tendremos que aprender por persecución. Cuán importante es que aunque mal hayamos recibido en alguna manera en nuestra edad de niños y adolescencia y juventud, podamos haber vivido una muy mala experiencia con nuestros padres. Cuán importante que hoy, en la medida que ellos han envejecido, en la medida en que ellos ya no son lo que seguramente alguna vez fueron, ya no tienen ni la fuerza ni el pensamiento de hacer lo que obraron indebidamente. Lo único que nos queda es que sus días están seguramente contados. Y lo único que podemos hacer como hijos y conocedores de la Torá es bendecirlos, cuidarlos, extenderle nuestra mano de amor, extender nuestra mano de misericordia, recogerlos y que ellos hoy puedan decir, hijo, me equivoqué. Hijo, y tengo testimonios de personas que gloriosamente testifican esto, repito, casos donde sus padres fueron una circunstancia totalmente adversa, pero que sin embargo, con el paso de la vida, aprendieron a amarles y aprendimos, tenemos que aprender a perdonarles. Recuerden que el perdón no es una emoción, el perdón no es algo que se me ocurrió verlo después de 30 años y ya, padre, ya está bien, ya te perdoné. No es eso. El perdón requiere también un proceso. Tenemos que aprender a perdonar y ese proceso requiere que nosotros como creyentes podamos morir a nuestras emociones, morir a esos sentimientos, morir a esas dolencias de la vida. Pastor, usted parece que habla de esto con una cosa o de una manera tan sencilla, parece que es como fácil lo que usted menciona, pero es que usted no se alcanza a imaginar, pastor, la gravedad de lo que aconteció en mi vida con papá o con mamá. O las cosas que tuve que ver, cómo papá lastimó a mamá, agrediéndola, golpeándola, etcétera. O incluso cómo mamá maltrató a papá, etcétera, etcétera.
Usted no sabe, realmente no sé. Porque seguramente que miles y miles de historias tenemos en la humanidad respecto a nuestros padres y a su historia para con nosotros. Pero lo más importante en todo este proceso que sí sé es que definitivamente no podemos darle cabida al concepto religioso, ni siquiera religioso, creo que la palabra no es correcta, al concepto, a las opiniones que el mundo tiene. Que en Babilonia se celebraba a Seminaris y a Tamuz. ¿Sí? Esa era la cultura de aquellos tiempos en esa región. Que en Egipto Isis y a su hijo Horus. Que en Grecia se celebraba a Afrodita. Que en Éfeso a Diana y a diosa de la virginidad y de la maternidad. En Roma a la diosa, a Venus. En China a la diosa Chingmo. En Roma antigua a la diosa Fortuna. En hindú al Devaki y Krishna. En la religión tradicional a María y al divino niño. Sí, hermanos, eso lo tenemos absolutamente claro todos, que eso evidentemente ocurría. Pero cada nación y a través de la historia todo esto ha ocurrido, pero toda esta historia nos trae a colación el hecho de saber y de reconocer que la historia así lo muestra, pero que la Torá nos lleva a amar, a perdonar y a honrar. Creo, mis amados hermanos, espero que así sea, que nos esté quedando suficientemente claro el concepto, que la celebración para papá y la celebración para mamá, independiente de la historia, que ya la clarificamos, tiene como propósito celebrar con gratitud la vida. La vida que Adonai, Baruch Hashem, permitió que a través de un hombre y una mujer, en una intimidad, se fecundó una vida, se fecundó un ser, y ese ser que hoy estoy aquí gracias a esa bendición del Padre, esa vida tiene propósito. Y cuando esa vida tiene propósito, yo puedo decirle hoy, gracias Hashem, porque mi vida, gracias a mis padres, me permitiste pasar las adversidades y circunstancias propias de la naturaleza humana, pero en medio de todo has tenido misericordia para conmigo, para con mi esposa, para con mis hijos. Y nosotros hoy tenemos el gran privilegio, como hijos, todos nosotros, como hijos, honrar a nuestros padres. Un minuto antes de ir a una pequeña pausa, para recordar también con mucho dolor en el corazón cuántos hijos durante sus días de vida jamás se tomaron los tiempos ni el tiempo suficiente de honrar a aquellos que engendraron vida para nosotros. ¿Cuándo se acordaron de celebrar la vida de sus padres para con nosotros y nosotros para con ellos? Cuando los encontraron allí en esa caja mortuoria, en ese ataúd, y allí se presentó el hijo, la hija, que durante 30, 40, 50 años nunca apareció. De pronto se presenta frente a un funeral y con lágrimas y con toda una escena y dolor y papá y mi mamá. No. Ya es demasiado tarde. La celebración de la vida es ahora. La celebración y la honra para nuestros padres es en vida. Que en vida ellos nos vean en la gratitud que tenemos de amarlos, de protegerlos y decirles, padres, tenemos cosas que perdonar y estoy en el proceso. Pero nunca dejaré de presentarme con gratitud con ustedes y apoyarlos y servirles y honrarles, porque es lo que Hashem me pide que haga para con ustedes hoy. Y que el día que nuestros padres, el Eterno, los llame a su presencia, ojalá pudiésemos estar allí en ese momento con ellos, abrazarlos y decirles, Padre, gracias, Madre, gracias por darme la vida, gracias porque aún en medio de todas estas adversidades, padres, les amamos. Y es el único propósito que Hashem quiere que tengamos, que ustedes, padres, puedan partir con la bendición de nosotros como hijos, con un corazón de gratitud
por todo lo que han hecho. Amén. Vamos un momento a la pausa y regresamos en unos segundos. Los módulos son comunidades de enseñanza. Estudio Bíblico Maná es un estudio bíblico de vanguardia para grupos pequeños que se inscriben a cada módulo. Los módulos de la Torá crean comunidades para la discusión, el aprendizaje compartido y el compañerismo espiritual profundo de un líder y sus estudiantes. Encontrarás amigos piadosos y entenderás la Biblia desde una mente hebrea como nunca antes. Suscríbete al diplomado. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de Vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, para redondear ya un poco la historia con el tema de madre y de padre, pues no cabe la menor duda de que de igual manera, la celebración de papá también tiene una historia, y esa historia también la encontramos, por supuesto, relacionada con el tema y con el tiempo de los griegos. Básicamente el contenido será lo mismo. Grecia establece estos puntos, establecidos como, repito, puntos de idolatría hacia los ídolos de Zeus, los dioses, bueno, los ídolos. La palabra dioses creo que no es la más acertada que podamos utilizar en este término. Los ídolos paganos. En el judaísmo, cuando se habla de la existencia del día de mamá, tiene como fundamento tomar a Raquel. Recuerden la historia de Jacob, las tribus, y recordar la historia de José y de Benjamín, los hijos de Raquel. Sin embargo, cuando se habla de la historia paterna en el Día del Padre, pues no hay bíblicamente una historia que nos establezca, repito, una fecha tradicional. Pero lo que sí podemos encontrar es que esta figura está basada específicamente en el tiempo de la celebración de Shavuot, en la que recibimos la entrega de la Torá. Y esta frase lo dice de la siguiente manera. Vamos nuevamente a Éxodo capítulo 20, verso 12. Este capítulo y este versículo de Shemot 20:12, espero que les quede grabado en sus corazones eternamente. Honra a tu padre y a tu madre. Y cuando hablamos específicamente de honrar, hablamos de la mamá, hablamos de papá, el caso será el mismo. Honrarlo, es decir, que significa, por supuesto, admirarlo, respetarlo, honrarlo, cuidarlo, protegerlo, estar siempre dispuestos a servirles, estar siempre atentos a sus necesidades. Y por supuesto, hoy nosotros como padres, quienes somos padres, hoy, pues ahora nosotros somos beneficiarios del amor de nuestros hijos. Como todos saben, mis amados hermanos de Israel Casa Integral, tengo 3 hijos varones y he adoptado a una hija, a mi hija Cristal, que es la esposa de mi hijo mayor Camilo, una adopción, una hija. Y estos 4 hijos, cuando se acercan con nosotros, la pastora Pili, en el caso conmigo también, ellos nos manifiestan su amor, nos cuidan, nos apapachan. Pasamos tiempos juntos, compartimos mucho tiempo juntos. Compartimos, hablamos las situaciones, las necesidades, las inquietudes, el ministerio, la familia, los proyectos, la economía. Todo es un tema de familia.
Aquí no tenemos temas individuales o míos, no. Todos nuestros temas salimos, vamos, almorzamos o cenamos, estamos en familia, compartimos en familia. Esto es lo que nos significa honra a padre y madre. Y cuando estamos hablando de honrar, significa que muy seguramente nosotros también vamos a tener que menguar a muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros, perdónenme, nos ocupamos tanto de nuestros trabajos, de nuestras actividades, de nuestros amigos o de terceras personas y poco o nada de tiempo tenemos para con nuestros padres? Entonces aquí el punto, mis amados hermanos, repito, no es un día comercial. No es como la historia lo estuvo tratando, es como la Torá me enseña que lo trate. Shemot 20:12, honrando a padre y madre, toda persona debe cumplir con este propósito. Y todos los sabios que encontramos enseñando Torá nos dicen para que tus días sean extendidos y para que todo en tu vida salga bien. Por lo tanto, no existe ni debe de dejarse de cumplir con la verajá que nosotros tenemos para estos, nuestros padres, en vida. Bendícelos, por favor. Es el único mensaje que les quiero dejar en su corazón. Bendícelos, bendícelos. ¿Saben? Nuestros padres, en la medida que pasan los años y ya están en esa edad adulta, esa edad de la vejez, probablemente ya no puedan ejercer una autoridad como en otros tiempos sobre nuestras vidas. Probablemente pierdan incluso a veces el sentido común de la razón, el entendimiento, aún el lenguaje, la vista, etc. Y cuando nosotros estamos en la responsabilidad de cuidarlos, de protegerlos, de bendecirlos, de entregarles todo nuestro amor por lo que han hecho por nosotros, allí es donde esta misbot de Shemot 20:12 entonces empieza a cumplir un efecto y un propósito mucho mayor del que nosotros pensábamos. Me explico. No se trata de llevarles un presente que probablemente lo reciben con amor y con gratitud. No se trata solamente de entregarles un regalo, una prenda de vestir, yo no sé, un objeto en particular, porque estoy seguro que ellos lo recibirán con amor. Pero se trata de cuánto amor yo puedo entregar a mis padres, en abrazarlos, en conversar con ellos, en atenderlos, en no atormentarles la vida, en no causarles dificultad, en no ser piedra de tropiezo para ellos. He tenido la oportunidad de conocer padres ya de avanzada edad, mayores. Yo soy una persona mayor, pero personas de mayor edad que la mía. Y cuando los escucho hablar de muchos de sus hijos, hablan con un dolor impresionante, porque sus hijos a lo largo de la vida, lo único que les han traído es deshonra, tristeza. Es que mis hijos que andan en malos pasos, mis hijos que caminan por malos caminos, mis hijos que han hecho esto y lo otro, y han delinquido, y han traído, y han hecho, y han deshecho, y es impresionante. Cuánto dolor puede haber en tantos padres hoy, que un día cuando aquel niño nació, aquel bebé o aquella bebé nacieron, seguramente sus corazones estaban a la expectativa de algo grande, de un cumplimiento extraordinario de parte de Adonai sobre sus vidas. Pero un día nosotros como hijos tomamos decisiones, elegimos un camino. ¿Elegimos servir al mundo o elegimos servirle a Adonai? Y con el paso de los años, entonces nuestros padres hoy podrán decir, gracias a Hashem porque me permitió tener un hijo, una hija, que son dignos, honrosos, que son seres de testimonio, de identidad, seres que brindan corazón, que brindan apoyo, que brindan bendición. Así es que probablemente, aunque repito, hayamos tenido padres extremadamente estrictos, algunos de ellos exageradamente exigentes, pues cuando llegan a su vejez, tal vez ellos pierden esa energía, esa potencia, esa capacidad. Y es el mejor momento como nosotros como hijos tendremos la oportunidad de apoyarlos y de bendecirlos.
Y yo con estas palabras, y ya para terminar nuestra jornada, quiero por supuesto expresar vivamente y de voz la vida de dos personas a quienes amo, bueno, tres personas a quienes amo profundamente. En el caso de la pastora Pili, mi querida mami Flor, la mami de la pastora Pili, que sé que está ahora viendo el programa. Nuestro querido papá, mi suegro, falleció hace ya varios años, una situación difícil, crítica, muy dolorosa por demás. Y ella, la mamita Flor, queda sola. Digo sola entre comillas, tiene sus hijos, pero es impresionante cómo su hijo mayor, Rey, hermano Reinaldo, pastor, vivió aquí en los Estados Unidos por muchos años y por también circunstancias de la vida, regresó a Colombia y su vida hasta el día de hoy ha sido estar al lado de mami, acompañándola, honrándola, protegiéndola, cuidándola, llevándole el cafecito, ofreciéndole el bocadito. Ahí, atento, 24 horas del día. Gracias, mi amado Rey, por estar atento, cuidando a mami. Es decir, que para él o para ella no hay un día de mamá. Todos los días son los días de mamá. Gracias, Hashem, porque nos permites honrar a nuestra querida madre. Y de parte de mi familia, también por supuesto, honrar a mi querido hermano Jairo, su esposa Nora, a mi querida hermana Anita, su esposo, porque también ellos han dedicado muy buena parte de su vida durante los últimos 8 o 10 años, allí, todos los días, temprano, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuidando a mamá. Que a mami no le falte absolutamente nada, que mami no esté sola, que mami tenga sus medicamentos, que mami tenga sus cuidados, que mami tenga quien la lleve, la traiga, le haga su aseo personal. Es impresionante, hermanos. Así es que, hermanos, repito, Día de Madre y Día de Padre no es un asunto ni de paganismo, ni de idolatría, ni de Grecia, ni de Roma, ni del mundo. Días de padres, 365 días para que honremos a papá y mamá. Gracias, padres que están en vida hoy, porque lo han entregado todo por nosotros. Gracias, papis que están a esta hora, mamis que están a esta hora en Torá al Instante. Gracias por entregarlo todo por sus hijos. Sé que muchos de ustedes seguramente podrán decir, pastor, si usted supiera los hijos que me tocó, hijos difíciles, como diría la palabra, hijos contumaz, hijos muy complicados, hijos de muy malas andanzas en la vida. Pero para eso, papá, mamá, doblar rodilla, orar y ayunar. Porque el Eterno nos ha permitido ver a través del ayuno y la oración por nuestros hijos. Nos ha permitido ver a hijos que estuvieron en la oscuridad total del mundo, venir de regreso a casa, estar establecidos y fundamentados hoy y ser hombres dignos de honra también. Nunca es tarde para que un hijo vuelva a regrese de nuevo a casa. Hijos, si en algún momento han descuidado a sus padres, este es el mejor momento para abrazarlos, para bendecirlos, no por una celebración particular del día como tal, sino porque estamos agradecidos con Hashem por el honor y el privilegio que nos ha concedido de tener papá y mamá, papi y mami. ¿Saben? Hoy en día el ADN permite establecer si hay un hombre que es papá de tal hijo. Pero nunca la ciencia necesitará buscar quién es la mamá, porque la mamá se sabe quién es la mamá. El papá probablemente necesite un aspecto técnico para establecer su identidad. Pero para quienes tenemos padres con identidad, gracias, padres, porque los podemos amar, honrar y bendecir. Padres, bendigan a sus hijos también. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Continuaremos la siguiente jornada, ya en la recta final de semana, y creo que no podemos pasar por alto una celebración más, muy polémica y controversial también, ¿cuál es?
la celebración del Día de los Cumpleaños. Así es que para todos, continuaremos el día de mañana. Muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos aquí en el programa de Torah al Instante. Gracias por sus mensajes, gracias por dar un me gusta y nos vemos el día de mañana. Shalom, muy buen día. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.